Bueno, buen día para todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pablo Merlo, yo soy médico del servicio de cardiología del Hospital Rivadavia. Y hoy vamos a ver un tema que es bastante nuevo, si se quiere. En realidad es un tema antiguo que se ha vuelto a poner de moda con nueva metodología, que es la denervación renal. Por eso esto de un viejo paradigma revisado. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Pero antes de entrar particularmente en el tema de la denervación renal, vamos a hablar un poquito de lo que es la hipertensión resistente, ¿sí? Como su nombre lo dice, es un grupo particular, del cual hay varias definiciones, no está unificada, de pacientes que son hipertensos, pero que por determinados motivos, ¿sí?, no se logra controlar la hipertensión arterial. Esta entidad es reconocida desde el punto de vista clínico desde hace ya varios años. Fíjense, esta es una guía publicada, no se ve la fecha ahí, pero es del 2008, por la Sociedad Americana de Cardiología, donde justamente se dan pautas de diagnóstico, de cómo evaluar a los pacientes con hipertensión resistente y cuál es el tratamiento apropiado para este tipo de pacientes. ¿Cómo se define la hipertensión resistente? Arrancamos con esto porque la simpatectomía renal fundamentalmente se podría llegar a aplicar en este grupo de pacientes, en los pacientes con hipertensión resistente. Y la guía la define como la hipertensión donde la presión arterial permanece por encima del objetivo, ¿sí?, de presión arterial, a pesar del uso simultáneo de 3 agentes antihipertensivos de diferente clase. Uno de los cuales preferentemente debe ser un diurético y todos los agentes tienen que estar prescriptos a dosis óptima. Esto es un dato que es fundamental. Una cosa, que falta el plazo, en un lapso que según distintos autores oscila entre 3 y 6 meses de tratamiento. Porque claro. Por ahí, al 7º mes, se produce el parto. Esto que usted dice es importante y digamos, hay muchas críticas a esta clasificación o esta forma de definir la hipertensión resistente, y vamos a ver que por eso también cada sociedad de cardiología la ha definido quizás de manera distinta. El hecho del tiempo de tratamiento, como bien comentó el doctor, es importante. En general se acepta por lo menos de 2 meses o más, hasta 6 meses en forma ideal. El tratamiento tiene que incluir un diurético porque en general estos pacientes tienen sobrecarga de volumen, tienen aumento del circulante, y generalmente el diurético es fundamental en su tratamiento. La guía también define que aquellos pacientes que logran controlar la presión arterial, pero lo hacen a expensas de necesitar 4 agentes antihipertensivos o más, también deben ser considerados hipertensos resistentes. En cuanto a la prevalencia, bueno, no se sabe exactamente cuál es la prevalencia real de la hipertensión resistente en los hipertensos totales. Fíjense que en registro americano, en NANES, donde solamente el 53% de los pacientes tenían controlada la presión arterial. En el Framingham, el 48% solamente de los pacientes lograba controlar la presión arterial, es decir, menos de 140/90. Y en las poblaciones de alto riesgo, fíjense, los renales crónicos y los pacientes diabéticos, el porcentaje es aún menor. En los renales crónicos, menos del 37% y en los diabéticos menos del 25%. Esto es una realidad prácticamente en todo el mundo. Un pequeño agregado, que conviene excluir previamente a los que no tienen adecuada adherencia al tratamiento, porque muchas veces el enfermo miente, dice que toma y no toma, y también la hipertensión secundaria, especialmente de origen renal o endocrino. Bueno, eso que usted dice es importante también. Digamos, en general uno asume que hipertensión no controlada, hipertensión resistente son sinónimos, pero en realidad, como bien dice el doctor, hay que descartar situaciones por las cuales el paciente no logra controlar su presión arterial. Hay situaciones en donde interviene el paciente, mala adherencia, medicación inadecuada, ¿sí? Y hay situaciones en las cuales interviene el médico. ¿Se acuerda que usted nombró en la primera clase suya el tema de la inercia médica? Esto se ve también mucho en el consultorio. El médico que le falta a veces la iniciativa para aumentarle la dosis de los antihipertensivos o para combinar con alguna otra droga y para lograr cumplir el objetivo. Entonces, la inercia médica en algunas situaciones puede ser responsable de la aparición de una pseudo-resistencia. Este registro es el registro REACH, es de reciente publicación, se publicó en febrero de este año, y fíjense cómo
ya en el título nos da la pauta de que la hipertensión arterial resistente, en cuanto a su pronóstico, es una entidad que es más frecuente de lo que se pensaba para algunos y que tiene un pronóstico ominoso, ¿sí? Es decir, que los pacientes que tienen hipertensión arterial resistente tienen tasa de eventos cardiovasculares, fundamentalmente stroke e insuficiencia cardíaca, mucho más frecuentemente que los pacientes que logran controlar la presión arterial. Estas son dos curvas, ¿sí?, de incidencia acumulativa de eventos. Fíjense, los pacientes que necesitan más de 5 más medicaciones, la sobrevida, esto es en meses, es mucho menor que los pacientes que son más fácilmente controlables con la medicación. Un paciente que requiere menos de 3 drogas antihipertensivas para controlar su presión tiene una sobrevida, ¿sí?, bastante superior a aquel que requiere 4 o más drogas. Por lo tanto, podríamos concluir que el pronóstico de los pacientes con hipertensión arterial resistente es peor, ¿sí?, que frecuentemente esto ocurre también porque estos pacientes tienen otros factores de riesgo como ser diabetes, apnea obstructiva del sueño, hipertrofia ventricular izquierda e insuficiencia renal crónica. Y acá a la vez las cosas se complican porque uno no sabe si en realidad es causa o consecuencia, si el paciente es un renal crónico y por eso es un hipertenso resistente o si la injuria renal obedeció a una hipertensión arterial severa de larga data. Como bien comentó recién el doctor también, es muy importante que descartemos la hipertensión arterial secundaria. En los pacientes con hipertensión arterial resistente se calcula que el 10% tienen alguna causa de hipertensión arterial secundaria. La más frecuente es el hiperaldosteronismo primario y después le sigue la apnea obstructiva del sueño, ¿sí? La rigidez arterial también es otra de las cosas. Fundamentalmente, claro, en los ancianos, ¿no?, donde hay rigidez arterial y tienen hipertensión habitualmente a expensa de una sistólica muy alta. Los pacientes que tienen entonces hipertensión arterial resistente tienen un 50% más de chances de padecer un evento cardiovascular a casi 4 años que aquellos pacientes que logran controlar su presión arterial con menos de 3 drogas. Esto es bastante lógico, pero algunos lo critican porque dicen de que en realidad lo que lleva a la publicación de nuevos trabajos referidos a la hipertensión arterial resistente no es la ciencia, ¿sí?, sino que es la industria, que la industria está forzando de alguna forma a los médicos a que cada vez tengamos más en cuenta la hipertensión resistente porque, bueno, tiene lógicamente a veces intereses detrás del tipo de tratamiento. Fíjense, esta diapositiva está sacada de una editorial que escribió el doctor Frank Messerli, que es un especialista, un experto en hipertensión arterial muy reconocido en el mundo, donde particularmente el número de publicaciones vinculadas a hipertensión resistente se dispara desde el año 2009 en adelante, que es a partir del cual, casualmente o no tan casualmente, comienzan a aparecer los primeros dispositivos de lo que vamos a hablar hoy en profundidad, que es denervación renal. Él es muy crítico, sí, en su editorial, es la editorial del registro REACH de hipertensión resistente, y fíjense lo que él escribe en esa editorial, ¿no? Dice, sin embargo, una vez más, el interés emergente de la hipertensión, del tratamiento de la hipertensión resistente parece ser dirigido por la industria más que por la ciencia, ¿sí? Esto lo escribe él a comienzo de este año, en la editorial, criticando, por un lado, la definición de hipertensión resistente y por otro, este creciente interés en desarrollar nuevas tecnologías y drogas para el tratamiento. Él propone que la definición debería, en realidad, no ser de 140 milímetros de mercurio de sistólica o más y de 90 de diastólica o más, sino que incluir un punto de corte más alto de 160 milímetros de mercurio de sistólica o más en todo paciente que tenga dosis plena de IECA, bloqueante del sistema renina-angiotensina 2 o inhibidor de la renina como el aligiren, que debe incluir además el tratamiento de un bloqueante cálcico, tanto un dihidropyridínico como no un dihidropyridínico, y fundamentalmente un diurético del cual él prefiere la clortalidona. Él siempre se ha manifestado en particular en contra de la hidroclorotiazida, que es una droga que utilizada aislada, digamos, sola, tiene un escaso poder antihipertensivo. Muy distinto es cuando se la combina con un IECA, donde el efecto aditivo es bastante importante. Él en particular aconseja la utilización de clortalidona. Y también hay cierto consenso que la cuarta línea de tratamiento de los pacientes con hipertensión arterial resistente tiene que ser un antagonista mineralocorticoide, espironolactona, sí, o eplerenona.
Generalmente estos pacientes, los hipertensos resistentes, tienen reninas bajas, y cuando uno la dosa y encuentra la renina baja, una de las cosas que tiene que pensar, aparte de que el paciente pueda tener un hiperaldosteronismo primario, ya sea con potasio bajo en sangre o no, porque la mitad tiene potasio normal, es la posibilidad de agregarle al tratamiento un antagonista de la aldosterona, espironolactona o eplerenona. La guía NICE británica directamente obliga al médico, antes de proponerle al paciente algún tipo de tratamiento endovascular, como puede ser esta nueva denervación renal, que el paciente tenga sí o sí tratado con antagonistas de mineralocorticoides. Esto es un concepto que es muy importante. Y como les decía, no hay una sola definición, ¿sí?, ni sobre qué drogas hay que usar para tratar a los pacientes hipertensos resistentes. Se dice sí, todos coinciden en que tienen que ser por lo menos 3 drogas, tiene que incluir un diurético, el punto de corte para algunos es de 140 milímetros de mercurio de sistólica y 90 de diastólica, ¿sí? El punto de corte que se utilizó para elegir a los pacientes para denervación renal fue un poco más alta, tenían más de 150 milímetros de mercurio de sistólica. En los diabéticos se consideró que podían tener una presión un poco más alta, un poco más baja, pero siempre mayor a 140. Y fíjense que la prevalencia, de acuerdo a las distintas series, tampoco coincide. 12.7 para el séptimo joint. Recuerden que el séptimo joint está publicado en el año 2001 y se está esperando el octavo, así que en cierta forma por ahí algún dato puede estar un poco más desactualizado. Pero las guías británicas no se animan a definir una prevalencia, ¿sí? Establecen como no definida, no evaluada. La guía de la American Heart, 22% casi, y la guía europea, prácticamente la mitad. Se estima que más o menos el porcentaje de hipertensos resistentes sería entre un 10 y un 20%, ¿sí?, de la población de hipertensos totales. Pero en una patología con una prevalencia tan alta como la hipertensión arterial, eso significa millones de pacientes. Vamos a introducirnos en el tema de la que algunos le llaman simpatectomía renal, otros denervación renal. El término clásico histórico es denervación, también simpatectomía. Básicamente de lo que se trata justamente es de cómo uno podría llegar a inhibir este eje simpático, ¿sí?, y aislar a los riñones y al aporte que los riñones le hacen al sistema simpático general. Ustedes saben que el sistema simpático en los riñones tiene una vía eferente del hipotálamo a los riñones y una vía aferente de ambos riñones de nuevo al hipotálamo, ¿sí?, y que cuando el cerebro estimula la vía eferente, lo que se produce es una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, se produce liberación de renina, hay retención de líquido, ¿sí?, y expansión del volumen intravascular. También tenemos un sistema cruzado entre ambos riñones, es decir, que la intervención que hagamos la tenemos que hacer en los dos riñones, porque lo que le pasa a la hemodinamia a un riñón y las señales que este riñón emite también van a ser recibidas por el riñón contralateral. Y finalmente hay un sistema de retorno, un sistema de vía aferente, ¿sí?, de nuevo al hipotálamo, que se retroalimenta. Es decir, los riñones están afectados por el cerebro y a su vez le responden y le suman a la actividad simpática total del organismo, que afecta a los vasos, ¿sí?, también el páncreas y el corazón. Por eso parte de la idea de este procedimiento era aislar a los riñones del sistema nervioso simpático general. Por el único lugar donde los nervios aferentes y eferentes del riñón se unen en el único lugar del organismo es en la arteria renal. Transcurren juntos en la arteria renal y fíjense en qué lugar, en la adventicia, ¿sí? Ese es el lugar junto a la vasa vasorum de la arteria renal que transcurren los nervios aferentes y eferentes. Cuando entran después al sistema nervioso central, se separan las vías. Así que el lugar para actuar es y en particular, fíjense, en la zona de la adventicia. Eso es un concepto que, por eso es un viejo paradigma, esto ya se sabe hace muchos, muchos años. Van a ver que hay artículos que tienen más de 50, 60 años publicados, donde ya se sabía que si uno podía separar a los riñones y al sistema simpático del resto del organismo, podía darle algún tipo de alivio, no cura, a la hipertensión arterial, que en aquella época se llamaba maligna, algún término que hoy uno lo escucha poco, ¿sí?
Este es un caso clínico muy lindo, publicado en 1934, donde una paciente muy joven de 25 años sufría hipertensión arterial maligna. Imagínense, en aquella época esta paciente estaba tratada con tiosanato sódico en gramos, que era lo único que se disponía. Los antihipertensivos orales modernos recién surgen en la década del 60. Y en aquella época una hipertensión maligna tenía una sobrevida del 0% a 5 años. O sea, era un paciente que tenía una alta mortalidad en corto plazo y muchas veces eran pacientes muy jóvenes. En este caso era una chica de 25 años con agresión reumática mitral, que había desarrollado también injuria renal y se la denervó. Se la denervó con el método quirúrgico que se disponía en aquella época y en esta publicación no hubo un resultado favorable, ¿sí? Quienes publican, el doctor Pace y Ewer, definen de que no hubo un descenso de la presión arterial, pero tampoco hubo, ¿sí?, deterioro de la función renal, que esa también fue una preocupación durante muchos años, ¿no? Que cuando uno denervaba el riñón, cayera la tasa de filtrado glomerular y que hubiese algún tipo de complicación en la hemodinamia renal. Esto, bueno, finalmente se demostró, fíjense las publicaciones, en 1931, ya en 1916. ¿Qué pasaba cuando el riñón se lo deprivaba de sus fibras nerviosas? ¿Sí? En el año 1924, una cirugía de resección renal por dolor renal y por hidronefrosis. Es decir, que esto no es un concepto nuevo, ya tiene muchos años de que se viene desarrollando. Fíjense, en 1949... La simpaticectomía en la cadena ganglionar laterovertebral. Claro, esto... En la Argentina se hacía en la década del 50. Este trabajo, fíjese, es de esa época que usted cuenta, 1949. En 1949, la simpatectomía tóraco-lumbar, los autores de un trabajo importante de 470 pacientes definen que la simpatectomía tóraco-lumbar tenía un lugar definitivo en el tratamiento de la hipertensión o de la enfermedad hipertensiva vascular. Reconocen que era un tratamiento paliativo de aquellos pacientes que tenían hipertensión severa, pero fíjense la mortalidad, 16%. ¿Sí? Estas cirugías... Hipotensión postural, algunos... Generalmente... Algunos operados. Julio Díez, que fue un profesor titular de cirugía, operaba bastante. La cirugía, el que más la desarrolló fue Smithwick, ¿sí?, que ya vamos a ver después, que es el que le dio incluso nombre al tratamiento. Esta es una publicación de él del año 1953 con 1.266 casos de lo que se llamaba la esplanicectomía, ¿sí? Los pacientes, como bien dice el doctor, quedaban con hipotensión postural, muchas veces intratable, con impotencia sexual, con incontinencia urinaria. Realmente las complicaciones, si el paciente no se moría en el procedimiento, que vimos que era casi del 20%, los efectos adversos realmente eran prohibitivos, y esto se utilizó hasta finales de la década del 50 y con el advenimiento de la nueva terapia antihipertensiva oral en los años 60, ¿sí?, lo que se pensaba que iba a tener un lugar definitivo prácticamente desapareció. Fíjese el abstract del año 1953, donde prácticamente, si uno lo lee, podría decir que fue escrito hoy, ¿no? Se reconoce que la enfermedad hipertensiva cardiovascular es uno de los problemas más importantes de la medicina y que genera más muertos que el cáncer. Lo que pasa es que en aquella época las chances de tratamiento terapéutico eran bastante pobres. Pasaron casi 50 años hasta que se vuelve a intentar, ¿sí?, la denervación renal. Esta vez no con una intervención, digamos, con una cirugía, sino con un catéter renal que produce radioablación de la arteria renal. Los dos trabajos que uno tiene que conocer, al menos por ahora, son los fundamentales de esta nueva terapéutica de la inervación renal, son los estudios Simplicity, ¿sí? El primero fue publicado en Lancet en el año 2009, hubo previo a esto una carta al editor, publicada en New England unos meses antes de la presentación del trabajo, que fue el Simplicity 1, y en el año 2010 el mismo grupo presenta el Simplicity 2, que vamos a ver que son estudios que tienen características bastante particulares. En general son dos estudios que fueron llevados adelante, que corrieron en países como Australia, algunos países de Europa, Nueva Zelanda, y que tuvieron muchas críticas, siguen teniendo muchas críticas, por eso es necesario más evidencia. Fíjense, el N de estos pacientes, son muy poquitos pacientes. En el Simplicity 1 se incluyeron 45 pacientes y en el Simplicity 2 106 pacientes, pero bueno, esta es la evidencia del cual hoy se dispone de este tipo de tratamiento. Fíjense que la mayoría eran pacientes jóvenes, con un promedio de edad de
poquito menos de 60 años, de raza blanca, la mayoría varones, ¿sí? Había un porcentaje interesante de pacientes diabéticos, entre un 25 y un 35%, y fíjense la presión arterial de base que tenían, eran hipertensos severos en serio. Estos eran pacientes que requerían por lo menos 4 a 5 drogas, fíjense el número de drogas antihipertensivas utilizadas, 4.7, 5.2, 5.3, es decir, pacientes hipertensos severos, que así todo no lograban controlar su presión arterial y ni de cerca de 140-90, es decir, estaban prácticamente en 180 sistólica, 170 y más de 100 o casi más de 100 en algunos casos de diastólica, es decir, nadie le quepa duda de que eran hipertensos resistentes. Una de las críticas fundamentales que se le hizo a este trabajo es que un porcentaje muy bajo de estos pacientes tenían como cuarta línea de tratamiento antihipertensivo la espironolactona. Si ya se sabe que estos pacientes en general son hiporreninémicos y que muchas veces responden muy bien al tratamiento con los bloqueantes antialdosterónicos, no se sabe bien por qué, pero se utilizaron en muy poca cantidad. Estos trabajos se publicaron en el 2010 y en el 2009, pero se vino reclutando a los pacientes desde hace casi 5 años atrás, entonces probablemente un poco parte de la evidencia que demostraba que la espironolactona era útil en la hipertensión resistente en aquel momento no se conocía. Un dato importante, fíjense el filtrado glomerular, se excluyeron aquellos pacientes que tenían mala función renal, ¿sí? Si bien después en un registro se los empezó a incluir, inicialmente todos los pacientes tenían buena función renal. Entonces dijimos, los criterios de inclusión son todos pacientes con hipertensión arterial resistente, con más de 160 milímetros de sistólica, y en los diabéticos más de 150, ¿sí? Esto también se criticó. Hoy en día no se considera que los pacientes diabéticos necesariamente el punto de corte tenga que ser más bajo. ¿Se acuerdan del estudio que lo demostró hace pocos años? ¿Sí? Fíjense que fueron excluidos los pacientes diabéticos tipo 1, los pacientes que tenían hipertensión arterial secundaria. Esto es un dato fundamental. En el Simplicity 1 se buscó hipertensión arterial secundaria y se los excluyó, y en el Simplicity 2 no había un protocolo definido para excluir a estos pacientes hipertensos. De hecho, ni siquiera hay un criterio de exclusión, con lo cual no se puede asegurar que alguno de los 150 pacientes acá no haya sido un hipertenso secundario. Esto no sirve para la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria tiene su propio tratamiento. Estos son pacientes con hipertensión esencial resistentes. El filtrado glomerular, si era menor a 45 mililitros por minuto, eran excluidos, ¿sí? Y en general, por supuesto, si eran pacientes que no pudieran tolerar estudios que son fundamentales antes del procedimiento, como tomografía, computado, resonancia magnética, pues vamos a ver que es muy importante conocer la anatomía de las arterias renales antes de proponerle al paciente el procedimiento. Y algo que también se criticó mucho de este trabajo fueron los endpoints, es decir, los puntos finales. Los puntos finales de los dos trabajos fue la presión de consultorio. Cuando hoy en día ya se sabe que la presión de consultorio no guarda tanta relación con los eventos cardiovasculares en los pacientes hipertensos, ellos prefirieron utilizar la presión de consultorio. Esta es una de las críticas fundamentales. Lo que se hubiese preferido acá es que se usara el mapa, que se usara la presurimetría ambulatoria, ¿sí? Como punto de final, ¿sí? Pero bueno, en el diseño de estos trabajos se utilizó la presión de consultorio. ¿Y qué se encontró con el tratamiento? Se encontró algo que realmente estimuló mucho a los investigadores y fundamentalmente a la industria, ¿sí? Van a encontrar que siempre más o menos los investigadores son los mismos, algunos de los cuales, de los que están en esta lista, son los dueños de la empresa que desarrolló este catéter. Es un catéter desarrollado en Estados Unidos por la empresa Ardian y que después fue vendida a Medtronic, ¿sí? Vaya a saber por cuántos millones de dólares, y a partir de ahí, bueno, unas cuantas empresas más están desarrollando catéteres similares, pero fíjense en los resultados. Al primer mes empezó a bajar la presión arterial, en los dos trabajos, ¿sí? En el Simplicity 1 y en el Simplicity 2. Algo que también hoy en día está cuestionado es cuánto va a durar este descenso de la presión arterial. Ustedes saben que fundamentalmente a nivel renal las fibras eferentes está demostrado en animales que pueden regenerarse. Por lo tanto, si ocurre en animales, también podría pasar que en seres humanos las fibras simpáticas se regeneren y este efecto antihipertensivo, ¿sí?, se atenuara o inclusive disminuyera.
Bueno, el seguimiento, ¿sí?, máximo al que hoy en día se tiene acceso es 2 años, 2 años y medio. En estos 2 años y medio que han transcurrido de la publicación de estos trabajos, no se vio, ¿sí?, que la presión arterial vuelva a subir, ¿sí? Fíjense que el contrario, parece que en el seguimiento la presión arterial sistólica y diastólica descendiera cada vez más, ¿sí? Fíjense, hasta los 12 meses en el Simplicity 1, menos 27 milímetros de mercurio sistólica y 17 de diastólica. Es importante aclarar, fíjense, que el número de pacientes que llegó al seguimiento al año fue muy poquito. De los 45 pacientes iniciales, solamente 9 llegaron al seguimiento al año. Sí, estas son cosas que muchas veces no se dicen en los trabajos o se publican en letra chica, pero que es muy importante saber. Pasó lo mismo, ¿sí?, con el Simplicity 2. Hubo mucha pérdida, ¿sí?, en el seguimiento de los pacientes a mediano plazo, y eso hace que los hallazgos no sean obviamente definitivos, aparte de que el número también fue bastante bajo en cuanto a la cantidad de pacientes. De todas maneras, bueno, esto fue un aliciente para seguir investigando, ¿sí? Fíjense, otro dato importante, la seguridad del procedimiento. ¿Este procedimiento es seguro o este procedimiento tiene algún tipo de complicaciones? Todavía estaba en la memoria los resultados de la cirugía, la lumbotomía, ¿sí?, la cirugía Smithwick, con la hipotensión postural, la incontinencia urinaria, con todas las complicaciones graves. Bueno, nada de esto se vio, por suerte. Los pacientes no presentan hipotensión ortostática, no tienen ningún tipo de disfunción sexual ni incontinencia urinaria. Y las pocas complicaciones que hubieron estuvieron vinculadas fundamentalmente a el procedimiento. Sangrado en el sitio de punción, pseudoneurisma en el sitio de punción. En un solo caso hay un paciente que aparentemente podría haber desarrollado estenosis de la arteria renal. Es decir, fueron complicaciones locales o menores, ¿sí?, y siempre en baja cantidad, aunque el N total de pacientes de los estudios fue también chico, que dio la pauta de que en principio parece que es un procedimiento bastante seguro. Fíjense la baja tasa de no respondedores que tuvo los 2 estudios. 13% en el Simplicity 1 y 10% en el Simplicity 2. Estos son datos bastante alentadores, pero no están convenciendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay mucha presión de la industria, ¿sí?, por desarrollar estos catéteres. Imagínense los millones de pacientes que se podrían beneficiar. Entonces, estas son las principales críticas que recibieron estos 2 trabajos, el Simplicity 1 y el Simplicity 2. Uno que ya lo nombramos, ¿sí?, escaso número de pacientes, uno 45, el otro 130, 140, un N muy chico. El seguimiento fue a corto plazo, esto no permite descartar de que no haya regeneración simpática, es decir, que se necesitan estudios más a largo plazo para poder evaluar realmente si este fenómeno existe o no. Fíjense que el seguimiento al año en el Simplicity 1 fue del 41% para presión arterial, igual para función renal, pero a 2 años fue del 6.5, es decir, perdieron muchos pacientes en el seguimiento, por lo tanto no se puede saber con exactitud qué le pasó a estos pacientes, ¿sí? Otro dato que es importante, el 100% de los pacientes no estaban tomando diuréticos en las cohortes de tratamiento de los 2 estudios. Era un porcentaje alto, era el 85 en uno y el 95 en el otro, pero como eran todos pacientes con hipertensión resistente, uno esperaría que el 100% de los pacientes estuvieran con una tiazida, ¿sí?, o con un diurético, y no fue así. Hubo un porcentaje, 5% en el primer estudio y 11% en el segundo, que no estaban tomando diuréticos, y esto en cierta forma es criticable. Como ya les había mencionado, la espironolactona, ¿sí?, y la eprednona son 2 drogas esenciales hoy en el tratamiento del paciente con hipertensión resistente, siempre y cuando el paciente, por supuesto, no tenga hipercalemia o no desarrolle hipercalemia o no tenga disfunción renal o no la tolere. Bueno, solamente el 17% en el primer trabajo y el 22% en el segundo estaban recibiendo aldosterona. Esto da la pauta de que quizás estaban recibiendo, sí, 4 o 5 drogas, pero por ahí el esquema no era el correcto, ¿sí? El punto final vinculado a la presión de consultorio, que no es la presión arterial que se vincula, por otro lado, a los eventos cardiovasculares en el futuro, también fue un dato criticable, ¿sí? No se excluyeron los pacientes que presuntamente pudieran tener pseudohipertensión resistente, es decir, pacientes que eran poco adherentes, pacientes donde había inercia médica, pacientes donde las combinaciones
no eran las adecuadas o pacientes en las que las dosis no eran las adecuadas. Entonces, todas estas críticas, ¿sí?, que se hicieron en estos últimos años han llevado que se lleve adelante un nuevo estudio, ¿sí?, un nuevo capítulo en la saga de los Simplicity, que ahora se lo voy a mostrar, que está reclutando pacientes en Estados Unidos, que es el Simplicity 3. Este es un video para que más o menos ustedes se hagan una idea cómo es el procedimiento. Los primeros pacientes en el mundo se empezaron a ablacionar hace 2 años y en la Argentina el año pasado se hizo el primer caso en el hospital italiano. Fíjense acá lo que está mostrando el video es la vía aferente y eferente. Acuérdense siempre que el único lugar donde transcurren juntas estas vías es a nivel de la arteria renal, en la adventicia, cerca de la vasa vasorum. Y este es el dispositivo. Es un dispositivo de radioablación relativamente convencional, ¿sí?, que tiene esta capacidad de desplazamiento helicoidal, ¿sí?, porque lo que hace el cardiólogo intervencionista, en este caso, que es habitualmente quien lo realiza, son una serie de 6 a 8 ablaciones en cada arteria renal en forma helicoidal, es decir, en forma de hélice. No hay forma de saber si el procedimiento fue exitoso en forma inmediata. El descenso de la presión arterial recién se comienza a manifestar al mes o a veces a los 3 meses, es decir, puede demorar semanas o meses en comenzar a descender la presión arterial. Por lo tanto, en forma inmediata no se puede saber qué pacientes el procedimiento fue exitoso y en qué pacientes no. Este es el dispositivo central del Simplicity. Hoy en día se están desarrollando otros dispositivos de otras empresas. Fíjense acá el catéter, el desplazamiento, ¿sí?, en hélice que genera, ¿sí?, para realizar la ablación. Y en la pantalla del monitor, ¿sí?, van a ver que se aparecen 4 datos, que son la temperatura del catéter, la impedancia, el tiempo de ablación y la potencia. La potencia máxima a la cual se puede ablacionar una arteria renal son 8 watts, el tiempo son 2 minutos por ablación. Hoy se está trabajando para que las ablaciones duren menos tiempo, es decir, que un procedimiento estándar habitualmente dura entre 1 hora y media, 2 horas, ¿sí? La temperatura que alcanza la punta del catéter en la arteria renal es entre 70 y 90 grados, ¿sí? Y un dato importante es que la radiofrecuencia genera calor en la adventicia, pero no en la íntima. Y esto pasa ¿por qué? Porque el flujo sanguíneo enfría la íntima y el calor se genera 4 milímetros por debajo, ¿sí?, del tip o la punta del catéter. Con lo cual, lo que se genera es una lesión térmica en la adventicia, ¿sí?, que es donde están los nervios simpáticos y la vía aferente y la vía eferente. ¿Cómo sabe el técnico, cómo sabe el operador que la ablación fue exitosa? Por lo menos la ablación, digamos, no la respuesta clínica antihipertensiva, por la caída de la impedancia. Cuando se dispara calor en la arteria renal, ¿sí?, en los tejidos circundantes, se produce liberación de electrolitos y esto hace que la energía eléctrica se conduzca más fácilmente y la impedancia que registra el equipo baja. Cuando la impedancia baja un 10% más, se asume que la ablación por lo menos fue exitosa. Les muestro un poco más el equipo, ¿sí?, el dispositivo. Fíjense, en general se aconseja que las ablaciones, que tienen que ser más o menos entre 6 y 8 por arteria renal, no tienen que estar más cerca, tienen que estar separadas, por lo menos por 5 milímetros, fundamentalmente porque lo que se busca evitar es que se genere, ¿sí?, una estenosis de la arteria renal. Ya van a ver cómo queda la arteria renal inmediatamente termina el procedimiento. Fíjense cómo realmente la arteria renal sufre, ¿sí? Fíjense esa muesca. Esta es una arteria renal inmediatamente después del procedimiento, ¿sí? Quedó llena de muescas, arrosariada, producto de la injuria térmica sobre la adventicia, ¿sí? Al mes, en la mayoría de los pacientes, según los trabajos, se define que en todos, estas muescas desaparecen y hay un solo caso reportado donde hubo estenosis de la arteria renal, pero no está claro si son pacientes, es un paciente que ya tenía enfermedad
estenosante renal y el procedimiento la aceleró o fue generado por el procedimiento, ¿sí? Los pacientes van a ver cuáles son los que tienen que ser excluidos. Hay criterios anatómicos que permiten definir cuáles son y cuáles no son candidatos. Muy oportuno, por lo menos para mí, para esta charla, fue la publicación la semana pasada de la primera guía europea, ¿sí?, de denervación renal. Esto se publicó online el 25 de abril. Fíjense que es todo muy nuevo porque esto es una tecnología muy reciente. Y la guía europea, esta de denervación renal, fíjense cómo inicia el protocolo, ¿sí?, del screening apropiado de los pacientes, aquellos que se podrían beneficiar con la denervación renal. Por un lado define que hipertensión no controlada no es lo mismo que hipertensión resistente, que tenemos que ver factores vinculados al paciente y factores vinculados al médico, que tenemos que excluir los pseudoresistentes, es decir, aquellos pacientes donde no logramos controlar la presión arterial, pero porque el paciente no cumple la medicación o porque está tomando medicación concomitante como antiinflamatorios o corticoides que elevan la presión arterial. Hacer todas las modificaciones del estilo de vida que se juzguen necesarias para finalmente considerar que el paciente es un hipertenso resistente. Algo que es muy importante, acuérdense que entre el 5 y el 10% de hipertensos resistentes tienen alguna causa identificable de hipertensión arterial secundaria, habitualmente hiperaldosteronismo, ¿sí?, feocromocitoma, apnea obstructiva del sueño, o enfermedad de estenosis de las arterias renales. Si el paciente se le descubre que tiene una causa secundaria de hipertensión arterial, no es candidato para la denervación renal. Este paciente tiene que recibir su terapia apropiada, ¿sí?, pero no es para este procedimiento. Y si el paciente, utilizando MAPA, ¿sí?, utilizando presurometría, con lo cual descartamos también los hipertensos por hipertensión de guardapolvo blanco, el paciente que llega al consultorio y con cifras elevadas de presión arterial, pero que no tiene ningún signo de daño a órgano blanco, ¿sí?, le pide una presurometría y probablemente con este estudio pueda descartar, ¿sí?, otro motivo de exclusión. Fíjense, pacientes que son hipertensos resistentes y que tienen una presión diurna en la presurometría de más de 135 milímetros de mercurio, ¿sí?, en la presión del día. Optimizo el tratamiento antihipertensivo, requiero 3 drogas más un diurético, pero dentro de las 3 drogas, ¿sí?, tengo que utilizar dosis óptimas, ¿sí?, de acuerdo a la edad del paciente. Por ejemplo, la guía británica aconseja esquemas de combinaciones entre bloqueantes cálcicos y ECA, ¿sí?, y eventualmente como cuarta línea de tratamiento, bloqueante de la aldosterona, llámese espironolactona o la más nueva espironolactona, ¿sí? En la guía británica no se permite que el paciente se lo ponga en protocolo para denervación renal si no está medicado correctamente con dosis máximas de 4 drogas, una de las cuales tiene que ser un diurético y tiene que tener además espironolactona o eplerenona. Si el paciente cumple todos estos requerimientos, se ha descartado causa secundaria, no es un hipertenso, un pseudo resistente, ¿sí?, se le hizo una presurometría y se confirmó que es un hipertenso resistente, ¿sí?, es un paciente que puede ser considerado para la denervación renal. Entonces, los criterios que la guía europea de denervación renal sugiere actualmente es pacientes que tienen hipertensión arterial sistólica por encima de los 160 milímetros de mercurio y 150 para los pacientes diabéticos, 3 o más drogas antihipertensivas en combinación, incluyendo un diurético, modificación de los estilos de vida, exclusión de hipertensión secundaria, exclusión de pseudo resistencia con una presurometría con valores, ¿sí?, por encima en el día de 135 milímetros de mercurio, función renal preservada. En general hoy los pacientes que están recibiendo denervación renal son pacientes con función renal normal. Si bien se han hecho algunas experiencias con pacientes con deterioro de la función renal y no se vio que la función renal empeore, en el registro, en los 2 trabajos, hubo una caída del filtrado nunca mayor al 15% al año, es decir, que el filtrado glomerular no parece estar vinculado o afectado
por el simpático. Esto también es un dato que ya se conocía desde hace muchos años. Los pacientes, inclusive en el paciente trasplantado renal, el paciente denervado por excelencia, el paciente que recibe ese riñón, el riñón trasplantado sigue pudiendo controlar el volumen intravascular, sigue pudiendo filtrar y está absolutamente denervado. Y tiene que cumplirse, para que el paciente pueda ser elegible para una simpatectomía renal, una denervación renal, ciertos criterios anatómicos, ¿sí? Y acá, cuando el paciente cumplió todos estos pasos, yo le tengo que pedir al paciente un Doppler renal para descartar que no tenga estenosis en las arterias renales, y habitualmente lo que se solicita además es una tomografía de alta definición o una resonancia magnética de las arterias renales. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay criterios anatómicos que tienen que cumplirse. ¿Cuándo no se puede hacer la simpatectomía renal? Cuando la arteria principal es muy corta, tiene menos de 4 milímetros, en esos casos no se puede hacer el procedimiento. Perdón, cuando tiene menos de 20 milímetros de longitud o menos de 4 de diámetro, ¿sí? En algunos pacientes puede que estos pacientes, que la arteria renal no cumple estas características y no se puede hacer el procedimiento. ¿Sí? En los pacientes que tienen arterias polares múltiples, ¿sí? Múltiples arterias renales, el procedimiento técnicamente es factible, pero el resultado no suele ser satisfactorio, por lo tanto no se aconseja simpatectomía renal en los pacientes con anatomía renal múltiple. En los pacientes que tienen calcificaciones o ateroma ostial, ¿sí? O que tienen una estenosis en alguna parte de la arteria renal de más del 50%, el calor aplicado sobre la estenosis hace que la energía se concentre mucho antes de la adventicia, ¿sí? Y por lo tanto no se va a denervar ese paciente, es decir, los pacientes con estenosis de la arteria renal no pueden recibir una simpatectomía, y las mujeres habitualmente jóvenes con hipertensión arterial severa, que una de las causas que hay que sospechar es la displasia fibromuscular, también deben ser excluidas del tratamiento. ¿Qué complicaciones tiene este procedimiento? Son pocas y en general no son graves. Algunas ya las nombramos: hematomas en el sitio de punción, hay descriptos hematomas con sangrado retroperitoneal, disección de la arteria renal que requirió la colocación de un stent para solucionar el problema, estenosis de la arteria renal, un solo caso descripto y controvertido, y algún grado menor, ¿sí?, de deterioro de la función renal. O sea, como se ve, en general es un procedimiento bastante seguro. Como yo les comenté, la saga de los estudios Simplicity, ¿sí?, continúa con el Simplicity 3. Es un estudio que está en fase de reclutamiento de pacientes, se está llevando a cabo en Estados Unidos en 90 centros, va a incluir 530 pacientes, es decir, un número mucho más grande de pacientes, y con un protocolo de selección mucho más estricto que los previos. Es decir, lo que se busca es que toda esa debilidad metodológica que tenían el Simplicity 1 y el Simplicity 2 no la tenga el 3. Los pacientes van a ser preseleccionados con presurometría, ¿sí? Se va a descartar en forma sistemática hipertensión arterial secundaria, y va a haber un ciego para el paciente. Todos los pacientes van a ser sometidos a un procedimiento endovascular. A algunos se los va a denervar y a otros simplemente se le va a hacer una angiografía renal, pero el paciente no va a saber qué se le hizo, con lo cual el paciente va a estar ciego para el tratamiento que se le dio. Es decir, que del Simplicity 3, que va a pasar varios años hasta que se publique, recién está en fase de reclutamiento, como les comentaba, ¿qué se espera? Que no tenga tantas limitaciones metodológicas, que el número de pacientes sea mayor, ¿sí?, idealmente 530, que tenga un test simulado y con paciente ciego, que haya un riguroso screening en la toma de la presión arterial para excluir hipertensión de guardapolvo blanco y para excluir hipertensión arterial secundaria, ¿sí?, y que el seguimiento dure por lo menos 3 años, lo cual va a permitir o confirmar o descartar esta hipótesis, ¿sí?, de la regeneración simpática, que está demostrado ocurre en animales y que podría en algún caso minimizar el efecto antihipertensivo de la simpatectomía renal. Pero no es el único dispositivo de Simplicity, hablamos prácticamente solamente de él porque es el único que tiene trabajos publicados en los últimos 3 años, pero recientemente la Comunidad Económica Europea aprobó otros 4 dispositivos más. Fíjense, ya las empresas se están frotando las manos,
y todos preparando su dispositivo para la carrera, si esto tiene éxito, St. Jude, ¿sí? Boston Scientific, ¿sí? Fíjense, ¿no? Y cada una tiene su trabajo, algunos con muy pocos casos, de muy pocos números de pacientes, pero que se están llevando adelante en este momento para demostrar la utilidad de los catéteres. Algunos son simplemente otros modelos de equipos de radioablación, como el de St. Jude, donde tiene no solamente un transductor en la punta, sino que es una especie de globito que tiene varios transductores circunferenciales. Y otros son bastante más interesantes, donde la tecnología que proponen utilizar es sonido, ¿sí? Ultrasonido para generar la lesión en los nervios simpáticos renales. Y en particular, fíjense que acá arriba no se ve bien, pero tiene una aguja, ¿sí? Lo que propone esta empresa es hacer la inyección de una sustancia, ¿sí? Sería una simpatectomía química. Este balón va a intentar inyectar, ¿sí? Una sustancia que denerva el riñón en forma química. O sea que fíjense todas las ideas nuevas que hay propuestas para la denervación renal. Pero la simpatectomía renal parece que no termina ahí la cosa, solamente en el control de hipertensión arterial, sino que encima tiene otra serie de beneficios. ¿Se acuerdan que yo les comentaba al principio que si uno puede aislar al riñón del resto del sistema nervioso simpático y disminuye la activación simpática general, esto podría tener otro tipo de beneficio en otros escenarios clínicos, más allá de la hipertensión arterial? En insuficiencia cardíaca está corriendo el Symplicity HF, ¿sí? El Readapt CHF, es decir, pacientes a los cuales se les hace radioablación renal, ¿sí? O simpatectomía renal para ver si hay mejoría en el cuadro, en la evolución clínica de insuficiencia cardíaca, en el síndrome metabólico, en las arritmias. Ya hay un par de trabajos publicados de simpatectomía renal más ablación de las venas pulmonares en forma simultánea, y se está observando que los pacientes a los cuales se le hacen los dos procedimientos, la recurrencia del FA es bastante menor. Y en un futuro también se está evaluando en los pacientes hipertensos que no son resistentes, pero que tienen daño de órgano blanco por hipertensión arterial crónica, y como se sabe que cuando uno anula o por lo menos limita un poco la activación simpática, hay disminución de la presión arterial, de la presión de pulso, ¿sí? Y de la velocidad de pulso. Entonces los pacientes que tienen daño de órgano blanco en el futuro se podrían beneficiar. Creo que, ¿qué pasa en la Argentina? ¿Sí? Mi canal preferido, Crónica Televisión, ya en diciembre del año pasado estaba, y Santos Biasetti también, ¿sí? Ninguno se privó de transmitir la primera intervención en la Argentina. Esto se hizo a finales de diciembre del año pasado, en el Hospital Italiano. Que yo conozca, actualmente se está haciendo en el Hospital Italiano y en la Fundación Favaloro. El Argerich tiene 2 casos. ¿El Argerich también 2 casos? Bueno, en la carrera ya están todos. ¿Y el Rivadavia para cuándo? Cuando no corten el catéter. Ah, sí, es cierto eso, es cierto. Lo que dice el doctor es porque el proctor, es decir, quien enseña o dirige el procedimiento que es enviado por la empresa, después que se hace la radioablación, corta el catéter para que no se reutilice, ¿no? Estos procedimientos son muy recientes, y para que vean que en el país se está comenzando a hacer, inclusive a los que vayan en el congreso de la FAC en Rosario, ¿sí? Va a estar el doctor Oscar Méndez, que es el jefe de hemodinamia de la Fundación Favaloro, justamente hablando de lo mismo, aparte de TAVI, pero ya el TAVI pasó un poquito de moda, ya el TAVI, todo el mundo habla de TAVI, ya sabe qué es el TAVI, así que ahora va a hablar justamente de tratamiento endovascular de la hipertensión arterial y de denervación renal. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, duda?